Distrito Nacional, la procuradora fiscal Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional. Buenos días. Un aplauso, Rosalba. un aplauso. Buenos días. Reconfirmada en la posición por 2 años más después de una evaluación de desempeño. No fue dedocráticamente, ¿no? Claro. Bueno, realmente muy contenta. Nosotros recibimos la confirmación después de la evaluación. Ya yo tengo 6 años que cumplí ahora el 21 de septiembre, siendo la fiscal titular del distrito. Realmente, primero ustedes saben que asumí la posición a través de un concurso. Hubieron sus cuestionamientos, pero ya luego de esto yo creo que también hay que decirlo de manera clara, es una misa de salud. Entonces ya lo que me quedan son 2 años dentro del puesto. Ya no puede volver a solamente 2 años ya. Exacto. Sí. Realmente, por ejemplo, en otras titularidades debería ser, porque hay otras titularidades que tienen 12 hasta 14 años, pero en el distrito eso va a ser muy difícil porque esta es una plaza muy codiciada y sobre todo que aquí en el distrito siempre hay muchos candidatos. Ok, sin embargo, Rosalba, ha variado mucho desde aquellos tiempos de la Fiscalía del Distrito, ¿no? La Fiscalía del Distrito tenía más notoriedad pública que la Procuraduría General de la República y era más conocido el fiscal del distrito que el procurador. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, todos los casos que tienen cierta connotación mediática se manejan desde otro lugar. Del Ministerio Público, pero desde otro lugar. Bueno, maestro, en realidad la Fiscalía y la Procuraduría están en la misma condición. Sí. Es un ala de la Procuraduría la que ha ocupado los espacios. Entonces, pero a pesar de eso, Rosalba, hablemos de los casos que tiene el Distrito Nacional y cuáles tú consideras que son los más desafiantes. Sí, miren, nosotros dentro del distrito lo que estamos haciendo es que hemos aumentado la operatividad, sobre todo para la persecución de esos imputados que tienen una incidencia importante dentro de la criminalidad. Ustedes han visto que nosotros los lunes nos reunimos la mayoría de las jurisdicciones aquí en el Palacio de la Policía Nacional. En la Fuerza de Tarea. La llamada Fuerza de Tarea. Por ejemplo, algunos logros que hemos tenido es que hemos aumentado los allanamientos. Los allanamientos nosotros estamos realizando aproximadamente entre 100 y 110 en el mes. Wow. Con una efectividad entre un 60 y un 70%, porque ustedes saben que siempre hay a veces que cruza la información, entonces no se consigue nada. Efectividad son hallazgos que confirman. Exacto, ya sea droga, armas o cualquier otro tipo. A veces estamos buscando detenido a una persona que se está escondiendo en una casa y eso también es un allanamiento que ha tenido éxito. Es importante destacar que también los allanamientos disuaden a las personas que se están dedicando a la delincuencia de ser muy proactivos, porque cuando tú vas a la casa donde ellos tienen las armas, donde tienen las cuestiones robadas, eso tú le quitas mucho de los beneficios que están obteniendo y además de la seguridad con la que muchas veces se pueden manejar. Entonces, esto ha sido muy importante para nosotros. Nosotros también comenzamos a hacer operativos, que ustedes vieron que inclusive nos acompañó el director de la policía y la ministra de Interior y Policía en uno de esos operativos, donde estuvimos en las calles buscando con el tema de la violación a la contaminación sónica, lo que tiene que ver también buscando prófugos y rebeldes. Y muchas veces nosotros tenemos personas que ya fueron condenadas y que están en libertad como una medida de coerción. Entonces, no van voluntariamente, lamentablemente, a entregarse, sino que nosotros salimos a buscarlos para que puedan cumplir su sentencia. Algo también muy importante que es un logro que no es que es la jurisdicción del distrito, que ahí tengo que agradecerle al Poder Judicial y a la Defensoría Pública, porque hemos logrado que en lo que tiene que ver con la Victoria tenemos menos de 500 presos preventivos y en lo que tiene que ver con con ya los centros más especializados tenemos menos de 100. Ustedes saben que se habla mucho de la prisión preventiva, sí, de que hay mucha crítica, tenemos muchos presos preventivos, pero en la jurisdicción del distrito hemos logrado que en menos de un año se conozcan los procesos. Todos.
La mayoría, porque cada caso tiene sus particularidades. Pero todos, porque es un derecho. Y la mayoría. Entonces, nosotros... ¿Se incidenta con frecuencia? Sí, pero eso nos llena de mucha satisfacción porque antes del año ya tú tienes una condena de primera instancia. Que aunque no podemos decir que una condena firme, porque ustedes saben que está el tema de los recursos, pero ya nosotros ahí de antemano le vamos quitando al detenido que pueda invocar el hecho de que se duró el tiempo máximo, ya sea de la investigación o del proceso, para lograr la extinción del proceso. Entonces, para nosotros eso es algo muy importante, es muy relevante. También el hecho de que tenemos la tasa de homicidio en 10.2. ¿En cuánto estaba? La tasa, por ejemplo, al año pasado estaba como entre 14, 15, pero estamos hablando de que esa ha sido una tarea que hemos logrado junto con Policía Nacional, porque nosotros básicamente lo de nosotros es la persecución. Nosotros los apoyamos a ellos cuando tiene que ver con prevención, con el tema de los allanamientos, también cuando perseguimos las estructuras de sicariato que buscan tener control de los territorios y buscamos... Nosotros tuvimos una época que tuvimos unos meses donde teníamos la tasa un poco elevada porque tuvimos algunos casos importantes en algunos sectores y sin embargo logramos que estas personas ya están prófugas, algunos de ellos, otros ya están siendo procesados y tenemos la tasa en 10.2, un hito para nosotros. Maestra, los puntos grises, ¿cómo lo están manejando? Porque yo siempre los puntos grises, por ejemplo, la policía da informes a partir de las denuncias que recibe la fiscalía. Entonces hablan de una reducción en la tasa, pero los puntos grises son la gente que desconfía de la autoridad, sobre todo con crímenes de bagatela, y no pone ninguna denuncia, pero siguen siendo delitos. O sea, ¿cómo se está manejando eso? ¿Qué están haciendo para reducir esa incidencia de los puntos grises? Miren, nosotros hemos hecho un trabajo muy de la mano con USAID, buscando identificar esas cifras negras, que así que más nosotros le llamamos, para poder incentivar a que la población denuncie. Definitivamente que siempre van a haber cifras negras, sin embargo, lo hemos logrado, inclusive nos aumentaron mucho las denuncias y tuvimos que trabajar esto desde el punto de vista de que se entendiera que había más confianza en la autoridad y no que estaban incrementando los casos, porque también todo depende de cómo se vea o cómo se venda. Y eso en un momento nos llegó a preocupar. Nosotros estuvimos trabajando mucho con USAID, sobre todo con esas cifras negras de robo, porque los muertos no se esconden. Los muertos no hay forma de que, aunque tú no quieras denunciar, tiene que ir un médico legista, sobre todo cuando es una muerte violenta, y tiene que darse el levantamiento. Entonces, es más con lo que tiene que ver con robo. Las victimizaciones. Y es un tipo penal que... siempre vamos a tener mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando las personas a veces recuperan lo que ya lo que les sustrajeron, no quieren continuar con el proceso. ¿Quién va a coger esa lucha? Sí, es una lucha. Sin embargo, el tema está que por eso que tenemos mucha gente a veces con mucha ficha. En la calle. En la calle. Porque el proceso se hace, nosotros necesitamos a la víctima, porque el tema está que tú no puedes ir donde un juez a decirle, mira, esta persona es culpable de robo, pero ¿de robo de qué? ¿A quién le robó? ¿Qué elementos de prueba tú tienes contra eso? Y les voy a decir algo, yo me gustaría que fuera a veces más fácil, pero también en cualquier país democrático es de esta manera. ¿Qué estamos haciendo con eso? Buscamos acuerdos. Los acuerdos, que a veces pueden ser mal vistos, se hacen en los casos donde tú te has puesto de acuerdo con la víctima, se ha resarcido el daño. El daño a veces no resulta tan relevante en términos de cuando ya ha pasado el tiempo, porque no es lo mismo una persona que falleció que a una persona que le robaron. Claro. Entonces, hemos logrado con los acuerdos y también incentivando a que se hagan más acuerdos, que no se hacen tanto como nos gustaría, porque lo ideal es que en Puerto Rico, tú tienes acuerdo por más del 95% de los casos. Maestra, en Estados Unidos. Cuando usted dice pueden ser más vistos, fue a nosotros que usted lo dijo eso. ¿A qué nivel está el caso de la señora que murió y el bebé por una fumigación que se caso del francés? El caso del francés. Eso por un lado. Y por otro lado,
su opinión sobre una declaración que conmovió a muchos. La madre de la niña que mataron en la Máximo Gómez, la niña de 9 años, que uno de los acusados cumplía 18 años justo el día del crimen. Entonces ella decía, matan como adultos y hay que juzgarlos como menores. Yo sé que eso depende del código y todo eso, pero me gustaría su opinión. El caso de la contaminación y lo del caso de la niña. El caso del francés, nosotros le presentamos acusación. Es un caso que tenemos todos los elementos de prueba para demostrar el homicidio involuntario. Lamentablemente no podíamos calificarlo de otra manera, porque aunque es la muerte de una niña recién nacida, su mamá en esos momentos que estaba tan vulnerable, gracias a Dios el niño sobrevivió, el niño más grandecito. Y realmente... Sin secuela, ¿no? Bueno, la familia ha sido un poco reservada en cuanto a las informaciones, pero aparentemente fue sin secuela porque me dijeron que el niño estaba muy contento, que esa era la razón de vivir de ahora de su papá. Porque vamos a decir que fue una tragedia bastante importante. Con el tema de los menores de edad. Miren, yo trabajé mucho, yo duré 5 años en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Y trabajé directamente con los menores en conflicto con la ley penal. Los menores de edad en conflicto con la ley penal. Mi realmente representan menos del 0.0%, 0.011, lo que saben más de números que nosotros de la población que delinque. Cuando tú evalúas a estos jóvenes, realmente pueden tener 16, 17 años, pero cronológicamente se han quedado en la edad menos de 10 años por un evento traumático, ya sea el abandono de un padre, la muerte de uno de ellos. Eso sin decir que cuando tú ves cómo se han criado, tú dices, no había más que pudiera salir de ahí. No estoy de acuerdo, obviamente, con que delincan, pero entiendo que no es nuestro problema más importante, los menores de edad, por la población que representan. Es una población que debería invertirse más. Deberíamos tener más controles en términos de poder que cuando mamá y papá no cumplan su papel, que existan más consecuencias. Ahora, me preocupa a mí mucho que nosotros vivimos en una sociedad muy violenta. Y eso lo refleja inclusive la tasa de homicidio nuestra. Más del 60% de los homicidios que ocurren a nivel del país completo tienen que ver con conflicto social. ¿Qué significa eso? No es por delincuencia, no es sicariato, no es droga, no. Intolerancia. Intolerancia, falta de educación o falta de manejo de las emociones. Entonces, cuando tú ves que en un robo a una persona le dan un número de puñaladas que tú dices, ¿y para qué? Para quitarle el celular a una persona, le sacan una pistola, le dan un tiro. Tú dices, ¿qué pasa? Porque en la mayoría de los países tenemos el tema del robo, pero no hay tanta violencia. Entonces aquí nosotros tenemos que comenzar a trabajar el tema de la violencia. Entonces, eso también... vehículos aquí, ¿cuántas veces? ¿Cuántas muertes ha provocado? No ha provocado... O parqueo. Claro. Virgilio. Sí, magistrada. Cuando estamos hablando de la violencia familiar, en este caso, los conflictos, hombre, mujer, ¿ustedes reciben en Fiscalía del Distrito Nacional casos de violencia con hombres, las mujeres que agreden a los hombres? Y algunos de ellos ustedes han procesado yo creo alguna que mujer. también de casos de hombre con hombre o de de mujer con mujer. No, pero yo quiero saber en el caso, No, porque a mí siempre me ha llamado la atención. Me ha llamado, un momentito, por favor. Me ha llamado la atención, pero un momentito, por favor. Me ha llamado la atención sobre que nunca, y en el caso nunca he visto una mujer que vaya presa o con medida de coerción porque le pegó, le rompió la cabeza a su marido, no lo dejó tranquilo.
No existen esos casos en la fiscalía, solamente son los casos de hombres a mujeres. Adelante. Miren, yo he trabajado el tema de violencia de género desde hace ya mucho tiempo. Cuando inicié en el 2006 como Ministerio Público, y tuve la oportunidad de estar en la unidad de violencia de género como fiscal adjunta. Luego estuve en Villajuana. ¿Por qué hago ese preámbulo? Porque muchas veces el titular no ha tenido necesariamente la experiencia. Yo tengo 18 años siendo fiscal. Y antes de pasar a dirigir la Fiscalía del Distrito, fui fiscalizadora, que es el primer rango, después procuradora fiscal y, bueno, los pasos del lugar. Miren, el que estudia violencia de género sabe que eso es casi improbable que una mujer sea la que agreda al hombre. Lo que pasa es que queremos legitimar el tema de la violencia de género con la idea de que si no procesamos mujeres, entonces tenemos un tema contra los hombres. Yo soy pro hombre. Miren, yo tengo un abuelo precioso, he tenido un papá muy bueno, gracias a Dios, estoy casada y mi esposo es muy bueno también. Entonces, yo creo... Todos los seres humanos tienen sus luces y sombras. Ahora, cuando tú estudias el tema de la violencia de género, te das cuenta que las víctimas reales de violencia de género son las mujeres y también los niños y las niñas. Y ya ahí viene lo que es la violencia intrafamiliar más que la violencia de género. Me ha pasado que llega un hombre que tú lo ves que hay violencia, y cuando tú buscas, realmente lo que hay es violencia cruzada. ¿Qué es lo que implica? Que él la ha agredido tanto que ella se ha vuelto agresiva, inclusive se vuelve agresiva contra los mismos hijos, lo cual no está bien. Y al final se vuelve agresiva contra él. Yo conozco el caso doble, magistrada, de mujeres que agreden a los hombres le devuelven la agresión. Lo que ella dice, pero está bien. La mía no, porque yo no tengo historia con eso. Cuéntenos su historia. En privado. Entonces yo les cuento que que muchas de estas mujeres a veces ya se cansan y reaccionan de una manera violenta y de una manera agresiva. En lo particular, yo no apoyo la violencia desde ninguna óptica. Claro. Sí. ¿Qué yo creo? Una persona te agrede, déjala. Denuncia y luego déjala. Ahora, es que el tema de la violencia es muy delicado, señores, no es tan sencillo. Vigilio, quieren acabar con uno. Vigilio, de que hay hombres mamitos, hay hombres mamitos. Pierde un celular, Vigilio. Pero es que tenemos hay una diferencia entre conflicto y violencia de género. Hay hombres mamitos que tú y yo no digamos dos cosas, se dejan dar. No significa que necesariamente haya violencia de género. Puede ser que en un contexto totalmente sano nos digamos dos o tres cosas que es verdad, que no vamos a utilizar los micrófonos ahora para decirlo. Claro. Y que eso sea algo que tal vez no esté bien, pero no hay violencia de género porque hay igualdad en la pareja. Claro. Él te tiró el zapato, tú le tiraste el zapato para atrás, y pasó algo ahí. Claro. Porque si no, aquí tuvieran preso. Salirle corriendo si ella se pone bruta. Pero así. definitivamente. Magistrado, yo salgo mejor. No tengo ese problema, pero yo saldría. Mire, magistrado, ¿quién? Dos preguntas. ¿Quién? No, ya no, eso se superó. Adelante. Mire, Rosalba, ¿qué opina usted de este festival de ejecuciones extrajudiciales que tiene la policía, que lleva más de 60 en el año? Y el Ministerio Público del país por todo pide prisión preventiva. Ustedes, esas fiscales también, que por cualquier quítame esta paja para la chirola. Yo le dije, el problema del distrito no es la prisión preventiva. Porque le dije que el número de nosotros en cuanto a los presos preventivos en La Victoria son menos de 500, menos de 450. Lo que pasa es que uno dice menos de 500 para mantener el margen. Claro. Y lo que tienen, y lo que están en Najayo hombres, menos de 100. Entonces, ese no es el problema del distrito. Ahora, yo le voy a decir algo. Cuando hay delito grave, a mí me gusta la prisión preventiva.
Y lo digo de manera responsable, porque un caso de un incesto, ¿qué usted cree que yo voy a ir a pedir? Claro. Un caso de homicidio, ¿qué usted cree que yo voy a pedir? ¿Cómo usted se va a sentir como ciudadano que yo voy y digo, no, porque denle una garantía económica? No. Miren, a mí, yo veo en Estados Unidos esos casos donde le piden su fianza y hay un homicidio. Donde le piden su garantía económica, su fianza, donde le piden su presentación periódica, igual, y con casos muy graves, que uno hace así y dice, wow. Pero aquí inclusive, nosotros creemos que cuando no nos dan prisión preventiva, que ya se acabó el caso. Yo he sometido casos de manera en libertad y son casos de narcotráfico. ¿Pero por qué? Porque yo tengo a los 10 más importantes en prisión preventiva, me llevé a la estructura completa, tengo otras personas que no tienen una responsabilidad tal vez tan directa. Y tú le presentas la acusación en libertad porque te das cuenta en la mitad de la investigación de que esa persona estaba involucrada. Y pedirle la medida de coerción te puede llevar a retroceder en el proceso. Entonces tú no quieres eso. Además, yo también he tenido casos yo tuve un caso de un homicidio con robo, que es la cosa más grave. Y yo hice un acuerdo con uno de los imputados, porque ese imputado me iba a vincular a los otros 3. Hace muchos años ya de eso. Y también nos pusimos de acuerdo con la familia, porque era un caso muy particular, tenía 4 muertos, fueron 4 muertos que fueron el Evaristo Morales. Que con el que se hace el acuerdo tiene que tener algún... prisión. Claro. Yo a él le pedí 7 años y a los otros 30. Ah, ok. O sea que también... Claro. Y ahí más o menos... Magistrada. Miren, lo que tiene que ver con el Distrito Nacional, nosotros aquí tenemos un departamento que tiene que ver, que le llamamos asuntos internos, pero que no es asuntos, que es que nosotros procesamos a todos los cuerpos castrenses que cometan cualquier tipo de comportamiento fuera de la ley. Yo no estoy de acuerdo para mí, aquí no hay pena de muerte, aquí lo que hay es la prisión, y la prisión por un tiempo determinado, según el debido proceso, y luego de que se demuestre la culpabilidad de la persona. Nosotros hemos tenido casos donde han habido enfrentamientos y el policía se salva es por el chaleco, lo que pasa es que a veces no le dan publicidad a ese tipo de casos. Y en lo particular yo no opino a nivel general, sino caso a caso. En lo que tiene que ver con la jurisdicción del Distrito Nacional, aquí nosotros respetamos el debido proceso. Y yo no voy a nunca aplaudir el hecho de que le quiten la vida a una persona, porque incluso como persona católica que soy, creo en el derecho a la vida, y es además un derecho fundamental que está en nuestra Constitución. Magistrada, ya que usted menciona el debido proceso, y reconociendo su trabajo, por supuesto, pero no es el caso suyo, pero aquí se está dando una situación en la justicia del indebido proceso. Por ejemplo, todas estas acusaciones sobre políticos, vamos a ponerlo así porque es a los políticos, lo que se está haciendo es que llegue el caso a la fiscalía, o lo tiene la fiscalía, y ya está en la prensa inmediatamente, desde la procuraduría o alguien de la fiscalía coge ese caso y lo manda a los periódicos, y la persona es juzgada en los periódicos antes de ser juzgada en los tribunales. Por eso hablo, y se está dando el caso fundamentalmente con los políticos, del indebido proceso que hay en este país. Mira, algo con lo que yo me preocupa mucho es el hecho de que estamos llamados a la libertad de expresión, a que hay libertad de información. Todos queremos saber qué pasa y sobre todo a veces son casos muy relevantes. Pero a veces nos olvidamos de que hay muchas personas involucradas en esto y por lo tanto, además de las personas, están las familias y los niños y niñas que son los que más sufren. Yo tengo el caso de una procesada que no le dejan inscribir los niños en el colegio. Y cada vez que ella va a inscribir los niños, le piden un papel de buena conducta y obvio que no lo tiene. Y a pesar de que somos nosotros los que la hemos procesado, yo no estoy de acuerdo con que eso afecte a los niños también y con que esto sirva como un mecanismo para excluir a personas
del derecho a la educación, del derecho al pero libre esa es otra vertiente del caso. Claro. Aquí yo estoy hablando que desde la Procuraduría General de la República, en los casos políticos, de políticos que están en la justicia, lo que se ha instaurado aquí en el país es el indebido proceso, violándole el derecho a las personas que están siendo investigadas, todavía no acusadas, y ya está en la prensa todas las informaciones que salen desde la Procuraduría General de la República. Es una violación al derecho que tienen estas personas de ser juzgadas. Mire, yo puedo hablar de lo que hace la jurisdicción del Distrito Nacional, y por lo menos nosotros nos hemos manejado siempre de... A mí me han criticado mucho porque no me gustan a veces mucho dar publicidad a los casos. Sí. Realmente no me gusta. Me llaman a veces y soy difícil para ir a los programas. Pero usted lo reconoce que ha habido indebido proceso. Cada quien con su responsabilidad. No puedo hablar de eso porque magistrada, escúchame. El caso el último, que fue uno de los últimos casos aquí de la señora Franco, la señora Marisol Franco, que fue acusada de robarse los muebles que habían sido suyos, pero que después ¿Cómo así que habían sido suyos? Los muebles eran de ella, pero como una cosa. No, los muebles habían sido suyos, pero el Ministerio Público supuestamente había retenido, porque ni siquiera decomisado esa propiedad. Una sentencia se la devolvió a los que tenían originalmente esa propiedad. Esas personas supuestamente mandaron a decirle a los que tenían esos muebles ahí que los retiraran, y entonces hubo una acusación del Ministerio Público de robo de muebles y de petición de prisión preventiva que fue desestimada por la jueza en cuestión. ¿Eso lo manejó el Distrito Nacional? Sí, lo manejó la Fiscalía del Distrito. Okay. ¿Cuál es la versión de ustedes sobre eso que dijo él? Miren, cuando yo hice el allanamiento, cuando nosotros procedimos, ustedes recuerdan ese caso ya que se iba a procesar a César el Abusador, que teníamos la orden de arresto. Sí. A mí me correspondió hacer el allanamiento. Sí. Entonces a mí me correspondió hacer el allanamiento. Incluso nosotros fuimos el brazo operativo. A propósito de eso, luego, ustedes saben todos los problemas que tuve con inspectoría, porque fueron públicos. Sí. Yo me inhibí del caso. Okay. Incluso, pero yo siempre... ¿Por qué, doctora? No, porque lo que pasa es que el inspector anterior, cuando le inició sus cuestionamientos, entre otras cosas, alegó que en ese caso yo había tenido un... ¿Conflicto de interés? No conflicto de intereses, como que no me había manejado de la manera adecuada. Okay. Entonces yo me inhibí porque entendí en ese momento que era un caso que primero que no era mío, que era de lavado de activos. Como ustedes recordarán que nosotros como Fiscalía del Distrito lo que fuimos fue el brazo operativo. Básicamente ese caso en principio estaba un poco débil la litigación, y nosotros como Fiscalía, que es lo que mejor hacemos, litigar, fuimos a reforzar, y ahí comenzamos a conseguir las prisiones preventivas de los diferentes imputados. Yo fui incluso que le pedí la prisión preventiva a doña Marisol en la primera vez que la sometimos, que obtuve la prisión preventiva en aquel momento. Incluso tengo para decir que es un caso que a veces me traía como emociones encontradas, porque ella tenía 2 mellas. Ella tiene unas mellas preciosas. Sí, entonces, como que primero tú estás haciendo tu trabajo, y por el otro lado tuve la condición de mujer, de madre. Y cuando ustedes imputan a una pareja de un narco, de un presunto narco, ¿es porque ustedes entienden que fue más que una pareja, tuvo complicidad o qué? Ella fue condenada. Inclusive ella hizo un acuerdo con la Procuraduría en ese aspecto. Entonces eso no está ya ni siquiera sujeto a discusión. O sea, ¿reconoció ella la complicidad? Exacto. Entonces, ¿usted estuvo en el juicio? No, porque eso lo litigó la especializada. Y recuerden también que, como yo le dije, yo me inhibí. Pero ahora, en esta última parte, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en esta última parte, este bien incautado... Esta mujer tiene que venir cada mes aquí. Este bien incautado estaba... valga la redundancia, en bienes incautados de la Procuraduría, era que lo tenía a su cargo. Okay. Ellos ponen la denuncia de que habían robado estos muebles que estaban bajo su custodia. Nosotros apoderamos
al departamento correspondiente. Yo en lo particular preferí estar al margen porque como ya yo me había inhibido, ya de cualquier manera yo a doña Marisol la había procesado con el primer caso. Entonces no quería verme involucrada ya para ser coherente en mi comportamiento. Okay. Entonces, ahí vienen muchas cosas, ahí viene la parte legal, porque realmente, y viene la parte que tal vez yo como mujer puedo tener otra opinión, pero legalmente esos bienes le pertenecían a la Procuraduría. ¿A la Procuraduría? O sea, porque ellos hicieron, porque miren qué es lo que pasa, ahí hay un problema con dos sentencias, porque hay una sentencia que devuelve, pero también el bien incautado está decomisado. En su momento, o sea, y yo lo puedo decir... ya tiene la categoría de bien decomisado. Le estoy diciendo que hay un problema legal. Ahora que no pudo alcanzar nunca... Ahora, yo les voy a contar, yo cuando en su momento, yo permití que lo que ella entendiera sacar de ese apartamento, se le otorgó el permiso. Usted le dio la oportunidad. Se le dio la oportunidad. Y en aquel momento ella no quiso sacarlo. Tengo entendido, pero esto no puedo afirmarlo porque fue algo que me contaron, que también la Procuraduría tuvo la misma apertura en su momento, de que cualquier cosa que ella entendiera, que simplemente todo estaba inventariado, que de ese inventario ya podría decir exacto. Esto. Entonces, ahí pasó, ¿qué pasó ahí? Yo, como le digo, por un tema de que como yo he estado... Pero ya no está bajo su control, sino sobre de la Procuraduría. No, esa parte sí, la parte de cuando ella la acusan de llevarse los muebles. El problema de origen del descomiso era que esa persona nunca tuvo incapacidad de ser dueña de ese apartamento. No. Es decir, ella nunca iba a tener la titularidad de ese apartamento para firmar un acuerdo en el que yo diga, mire, usted se puede decomisar esto, pues esto no es mío. Eso no es mío. Ella no tenía la capacidad de un apartamento como ese. Los muebles sí, Julio. Los muebles sí, pero el decomiso, se le aceptó un decomiso de un inmueble que ella no tenía capacidad, capacidad de ser propietaria de ese inmueble. No. Magistrada. Dos cosas. Ahí hay un choque de dos. Sí, eso es objeto de discusión. ¿Cómo se resuelve eso? Mira qué es lo que pasa. Y me imagino que tal vez por eso lo hicieron. Porque yo le estoy hablando como litigante. Ustedes saben que hay personas que son dueñas de hecho y dueñas de derecho. El dueño de hecho. Bueno, pero es que se puede ser dueño de hecho, pero solamente de muebles, no de inmuebles. No, usted realmente no se puede, pero vamos a hablar, pero por eso que está el testaferrato y por eso se le acusa de testaferro a una persona. Ahora, ¿qué pasa? Y puede ser y eso puede proceder. Yo estoy casada con una persona, ese inmueble no está a mi nombre, está a nombre de un tercero. Y yo perfectamente como mujer casada y que voy a un proceso de divorcio, le puedo decir al tribunal, yo quiero que eso se someta a partición porque eso es parte de lo que se ganó, de lo que nosotros obtuvimos del patrimonio. Aunque la propiedad no esté determinada. Claro. Y es posible que... Claro que sí, porque... No, mira qué pasa. Usted está casado, usted obtiene un inmueble y lo pone a nombre de una compañía, que eso lo hace muchos hombres aquí. Pues yo tengo un libro que se llama El levantamiento del velo societario, del velo corporativo. Esos son hombres para truquear a las mujeres. Pero hay lo que le corresponde, truco. Exacto. Sí, entonces nos vamos a divorciar. Y cuando vamos a los tribunales, yo digo, no, él dice que él tiene tales cosas, pero él no está reconociendo que tiene esto, esto y esto y esto. Y yo tengo como demostrar lo que lo adquirió. Estando conmigo. Estando conmigo. Esto lo que te agregó. Yo tengo cómo demostrar que él lo adquirió. Pero bien, pero mire qué pasa, que yo desde Procuraduría, si yo voy a hacer un acuerdo, yo tengo que amarrar mi acuerdo desde todos los ángulos de donde me puede salir algo extraño. Claro. Y yo lo hubiese hecho de esa manera. Lo digo como fiscal, porque tal vez si yo estoy... como defensa, yo tengo otro comportamiento. Yo digo, mira, eso no es tuyo, no lo entregue, pero después cuando nos vamos por la vía civil, podemos reclamar ese bien, porque tú eres un adquiriente de buena fe en sentido. O sea, hay muchas formas. Magistrada, usted, dos cosas. Usted dijo que le quedan 2 años ya en la fiscalía. ¿Cuáles son sus planes? Le estaremos viendo buscando una alta corte, quizá cuando termine su labor allí. Debe ir a una alta corte. No, vamos a ver si ella está interesada, ¿verdad? Calma la emoción. Y segundo, magistrada,
a todo el mundo le ha llamado poderosamente la atención el volumen de los expedientes que se han desarrollado para solicitar una medida de coerción. 3.000, 4.000, hasta 12.000 páginas un expediente. ¿Hay populismo penal en la Procuraduría General de la República? Bueno, pero ella no te va a opinar de eso. Una pregunta. A ver, yo quiero escucharla. Magistrada. Yo se la adorné, ¿verdad? Gracias, magistrada. Muchas gracias. Cuando usted concluya, ¿qué implica? O sea, ¿podría ir a otra gestión, a otro lado? Miren, yo soy fiscal de carrera. Yo tengo 18 años siendo fiscal, como le dije. Y mi aspiración es que voy para la corte cuando esto termine. Yo soy la madre de 2 bebés. Yo tengo una niña de 4 y un bebé de 2. Entonces, yo quisiera dedicarme a mis niños más tiempo, aunque siga trabajando, pero quiero ser una mamá más presente. Y la verdad es que para eso se necesita tiempo. Pero usted es muy joven, tal vez en unos años más adelante podamos verla en el mismo Ministerio Público. No, porque ya va a seguir más arriba, mucho más. Ojalá. En la corte ahora va. Procuradora de corte. Bueno, gracias, Y los muchachos, doctora. desde que usted llegó a la cabina, que no me dejaban el oído tranquilo, piropeándola. Gracias a la... Pedro, tranquilo. Cuidado. Yo lo que noto un poco, además que de ella tiene como los ojos más redondos. Cuidado. El melón un poco más. En orden con lo de los muchachos. Lo de los muchachos hay que ponerlo en orden. Sí. Primero, porque yo soy muy amigo. Yo soy muy amigo de su esposo. Yo también. Y segundo, lo de los muchachos están en orden. Que su niña estudia con mi nieta. Ya tú te puedes imaginar. Y lo tercero, ustedes tres pueden salir de aquí con medida de coerción. Fácil. Mi pregunta que yo le hice a la magistrada era a nosotras nos agrada que ella siempre impresiona, por lo que decía la Luz, su inteligencia, su agudeza y además por su belleza. Impresionante. Sí, señor, muy bien. Admirable esta palabra, Así es. admirable. Gracias, Ay, Antonio Rosalba. Payá, saludos. Cambio fuera.